Bueno, un panel con un gran desafío, la verdad que un gran desafío porque, primero por la hora que es, segundo por la cantidad de gente. Ahora, yo lo miro de arriba, seremos 650, pero esto realmente estaba lleno, eran más de 1000 personas. Y el dato que yo tengo del streaming era que había alrededor de 1850, 13 provincias y 6 países que nos estaban mirando. Después seguramente estará mejor los datos, yo lo pedí boca de urna. La verdad que una mañana espectacular. A mí me toca ser curioso, así que lo que hago es preguntarle a todos, ¿no? Gente de empresas, productores, técnicos, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo te está impactando? Y tal vez lo primero que surge es esta opinión de cómo va a ser el 2025, ¿no? Me parece que esto es clave. Entonces, tal que lo ve con el vaso medio vacío, tal que está golpeado y le parece que todo va a ser igual que el 2023 o 2024. Y está el otro que mira para adelante y dice, che, al final vamos a tener 100 millones de toneladas de maíz y soja, al final van a ser 130 con los 6 principales cultivos, al final la ganadería está en precios récord en dólares, no tenemos cepo. Todos los climatólogos, puede fallar, pero yo todas las semanas entrevisto entre 1 y 2 climatólogos de todos los lugares donde más o menos hay climatólogos y todos coinciden. Hasta la primavera podemos prever que va a haber un clima húmedo, que no vamos a tener temperatura rimbombante que nos puedan traer problemas, helada va a haber como siempre, pero más parecido a la normalidad, es decir, distinto a las últimas 4 campañas. Hay agua en el perfil y cada vez que pregunto, productores, etcétera, surge como un número, ¿no? que se pasa totalmente a lo que yo venía hablando. Pero yo decía, che, ¿cuándo llegamos al 7,2 por 3,2? 7,2 millones de hectáreas de trigo por 3,2 de rinde promedio, quiere decir que en muchos lugares van a estar arriba de 6 o 8. Por supuesto, con tecnología, con fertilización y apuntar a tener 22, 24 millones de toneladas de trigo, que nos vendría bien como argentinos. Y ahora ya empiezan a coincidir todos en 8. 8 metiéndole cebada también, ¿no? Es un número que empieza a coincidir. Si Dios quiere, si todas las variables, trabajamos a cielo abierto, sabemos que eso está. Pero me parece que hay otra onda, otra energía, etcétera. Bien. Dicho esto, en este panel, y hago esta introducción, lo que vamos a hacer es mirar un concepto, no es nuevo desde un punto de vista de sentido común, pero es nuevo si nosotros, así como hablamos, che, BPA, sostenibilidad, ¿no? Y hablamos de estos, empezamos a hablar de, a mí me encantó, una salud. Me encantó, ¿no? El otro día viene una amiga mía y me dice, che, Ricardo, mirá lo que dice acá este médico del gluten, y dice que todo esto, todos los males empezaron a venir con la genética. Y digo, no, pero ¿quién te está diciendo esto? Además, se lo pregunté al doctor Claudio Sina hace un ratito y por ahí se lo vuelvo a preguntar. Y entonces aparece cualquiera diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces está bueno este concepto. Creo que cada uno de nosotros también es un evangelizador hacia afuera de las cosas que hacemos. Entonces, este panel tiene una importancia notable porque lo que vamos a ver es la salud desde algo que conocemos, que es nutrir suelos, desde algo que conocemos pero que se linkea a ese suelo que es el cultivo, y lo que seguramente no conocemos tanto son las personas. ¿Qué pasa, no? Entonces después le preguntaba al doctor Sin, y la falta de vitamina D, y el calcio, y el magnesio, y el huevo, y las modas, y la carne, y la proteína, todas estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, ¿cómo se vincula eso con el mismo suelo y el laburo que hacemos nosotros todos los días en nuestros cultivos? Así que encadena perfecto con brechas, encadena perfecto con fósforo, encadena perfecto con sistemas de aplicación, con estudio y análisis de suelo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a presentar al grupo. Miguel Taboada, allá a la derecha. Presente. Levanta la mano. Ingeniero agrónomo de la UBA, doctor en Eco y Agrosistemas por la Universidad de Toulouse, Francia. Profesor titular de Afología en la Facultad de Agronomía de la UBA. Miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria desde el 2021. Chair de la Red Internacional de Suelos Negros de la FAO. Autor de más de 100 publicaciones científicas y consultor privado. La tenemos a Ana Pozas Guevara, un lujo tenerla acá. Es ingeniera en desarrollo rural, Master of Science en Economía y Sociología Ambiental, profesional con una amplia experiencia en el desarrollo sostenible, cooperación internacional, planificación estratégica, con un enfoque de gobernanza que tiene que ver mucho con seguridad alimentaria y desarrollo territorial. Y acá nos empezamos a meter un poco en esto, ¿no? La producción y su vínculo con la gente. Bueno, consultora, liderando procesos que tienen que ver con esto.
Por supuesto, manejando mucho de la información que tiene que ver con la nutrición y la alimentación de las personas. Cuenta con amplia experiencia en la sistematización de procesos participativos, acompañamiento técnico a entidades gubernamentales y fortalecimiento, ahí está, estamos pasando bien, capacidades locales, especialmente en Panamá y Centroamérica. ¿Dónde estás viviendo, Ana, ahora? Chile. En Chile. Y bueno, al doctor Claudio Sin lo conocen, en realidad es un gusto charlar, hablar con él. Claudio Sin es médico nefrólogo, egresado de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupó cargos de relevancia como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, secretario de Salud del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, tiene a su cargo los hospitales universitarios de dicha institución. En la actualidad es director ejecutivo del Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios, con dependencia compartida entre la Embajada de Italia en Argentina y la Universidad de Buenos Aires. Fue además senador de la República Italiana durante 6 años, es autor de 55 publicaciones científicas publicadas en distinto tipo de revistas, y desde hace años es un reconocido divulgador científico en medios de comunicación masiva. Bueno, yo cuando leo esto trato de que todos seamos divulgadores de este tipo de cosas, por eso que me parece excelente este concepto. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar un poco, bueno, primero vamos al suelo, después vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando a nivel de alimentación, de salud pública, etcétera, y después nos vamos a meter en esto que tiene que ver con cómo hacemos la cadena desde nuestro trabajo de todos los días hasta la gente que consume. Y está muy bueno para guardarlo, para hacernos preguntas, para contarlo después en este concepto que me parece muy piola, que es una salud. Arrancamos con vos, ¿te parece? Vamos. Te pido prestado el pasador. Vos tenés el pasador, ahí está, Ahí está. el medio. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Realmente una alegría estar acá con ustedes. Me pidieron que en este espacio que se habla de una salud, que trate de vincular todo lo que tiene que ver con salud de suelos y su pérdida, es decir, eso ocurre a través de la degradación de los suelos y la salud humana. El tema es, ¿de dónde viene este tema de la salud? Esto viene preconizado desde la Organización Mundial de la Salud. Quizá me tendría que remontar a hace fácil más de 15, 20 años, cuando surgió ese drama que fue el tema de la vaca loca, el mal llamado virus espongiforme bovino, en realidad era un prión, que empezó a tomar conciencia del riesgo que hay del contagio de enfermedades animales al ser humano, la gripe aviar, en fin, el doctor puede hablar mucho más que yo de esto seguro. Y entonces lo que quedó muy en evidencia es la interconexión que hay entre estos 3 espacios, donde hay conexiones de problemas de salud animal que pasan al ser humano y problemas de ambiente. Un ejemplo muy claro es el cambio climático, que realmente puede también pasar al ser humano. Yo voy a poner la lupa un poco en todo lo que son los problemas de suelo. Entonces, lo primero que hay que analizar en la pérdida de salud de suelos tiene que ver con cuál es el riesgo posible. Y como con cualquier otro problema, para que un riesgo ocurra surge de la conjunción de estos 3 factores: que haya un peligro, que haya vulnerabilidad y que haya exposición de las personas o los bienes en esto. ¿Cuáles son los peligros que surgen acá de la degradación de suelos que pueden llegar a causar esto? Bueno, son muy conocidos por nosotros. En el espacio que hubo a la mañana se habló algo de esto. Esto escapa a la nutrición, obviamente, pero que tiene que ver con lo que es la erosión hídrica y eólica, algo que se ha incrementado y muy unido a los eventos extremos de cambio climático. Y en lo que son las zonas húmedas y las zonas con mucho relieve, el tema de los deslizamientos, los aludes de lodo, lo mismo que en zonas áridas, unido a los cambios de uso de la tierra, en épocas de seca, las voladuras de suelo. ¿Qué otro riesgo tenemos? Todo lo que tiene que ver con los desbalances de nutrientes, algo que es muy inherente a este simposio fertilidad. Y cuando hablo de desbalance, hablo en exceso o déficit. Tenemos también los temas de polución y contaminación de suelos y aguas. Y finalmente lo que tenemos son todos los impactos o efectos indirectos que causa todo esto. Todo este listado que les acabo de decir, ¿causa inexorablemente problemas a la salud humana? Bueno, depende. En principio depende de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, como con cualquier otro impacto que ocurre con el ser humano, depende de este listado, que lo pueden leer ahí, desde la edad, el estatus socioeconómico,
existentes, creo que cualquier médico podría decirlo para cualquier enfermedad esto, la posibilidad de acceso a sistemas de salud, temas de género, los temas, la posibilidad de movilidad. Y finalmente todo esto se une con un tercer factor que es el grado de exposición, donde el grado de exposición obviamente tiene que ver con el alojamiento y tipo de vida, el hecho de estar conduciendo vehículos en zonas afectadas por tormentas de tierra. Eso ha pasado, se han generado accidentes por esto. El contacto directo con contaminados, el consumo de alimentos afectados por desbalances de nutrientes y actualmente por contaminación. Entonces, ya cuando hicimos todo este registro, la unión de todo esto que genera un riesgo, eventualmente puede generar impactos, donde algunos son suelo dependientes y otros son indirectos. Donde estos, los que tienen que ver con los suelos, uno muy claro tiene que ver con los problemas de aludes de lodo y roca, problemas de deslizamiento. Por ejemplo, esto ocurre en áreas montañosas. En Argentina lo hemos visto en la provincia de Córdoba, lo hemos visto en Tartagal, lo hemos visto en Catamarca, a veces con pérdida de vidas humanas, con deslizamiento en presencia de fuertes tormentas. Lo hemos visto hasta en Patagonia, en Comodoro Rivadavia esto. Las deficiencias nutricionales y de micronutrientes. Luego, las intoxicaciones con los elementos potencialmente tóxicos, que es un conjunto de cuestiones que son los patógenos, los metales pesados y los contaminantes orgánicos. Y finalmente tenemos todo lo que es el mundo de los contaminantes orgánicos, en el cual estoy incluyendo los plásticos. Y los impactos indirectos de todo esto tienen que ver con taponamiento de edificios e infraestructura, los accidentes viales, las migraciones y cambios de uso de la tierra, la pérdida de hábitats naturales, en fin. Entonces, una viendo todo esto, vamos a ver poner el foco en uno de los impactos importantes que ocurre y que tiene que ver con este simposio, que son los desbalances de nutrientes. Y en esto, obviamente, hay dos caminos en los desbalances. Uno son los excesos y otros son las deficiencias. Cuando hablamos de excesos, claramente siempre van a estar asociados a problemas de sobrefertilización y eventual contaminación y eutroficación de cursos de agua y de suelos. Bueno, nos quedó claro de todo lo que vimos a la mañana que parece que en la Argentina el problema son más las deficiencias y la falta de fertilización que los excesos, excepto en muchos cordones periurbanos donde realmente en la producción de frutas y hortalizas, de mi conocimiento eso, se usa un exceso de fertilizantes en muchos anillos periurbanos. Cuando vamos al tema de las deficiencias, claramente hay dos tipos de asociaciones acá. Uno son aquellos suelos eminentemente pobres, con baja fertilidad inherente, es decir, donde viven poblaciones afectadas por fuerte inseguridad alimentaria, desnutrición proteico y energética, retrasos del conocimiento, y por lo menos desde mi conocimiento eso ocurre en áreas del mundo que son inherentemente ya con problemas de ese tipo. Me ocurre pensar siempre en el África subsahariana, entre otras. En cambio, los otros temas que tienen que ver ya con deficiencias de micronutrientes o de oligoelementos, y aquí entra todo un listado de microelementos como el yodo, el hierro, el selenio, cada uno generando distintos tipos de impactos, como pueden ser anomalías congénitas, retraso mental. Me da un poco de temor hablar de esto porque no soy médico, quizá el doctor va a hablar con mucha más propiedad de todo esto. Y hago referencia a lo que hago aparecer ahí en el zinc. El zinc, que esta mañana se habló mucho, Hernán Sainz Rosas, Fernando García, mostraron cómo problemas que está surgiendo claramente en suelo de nuestro país y donde las deficiencias de zinc afectan la cicatrización de heridas y todo lo que es el sistema inmunitario. Entonces, siguiendo un poco la lista, esto es lo que mostró la foto desactualizada de lo que mostró Hernán Sainz Rosas esta mañana, mostrada hasta el 2018, recordándoles todo lo que está pasando con el zinc. No es que quiera desconocer lo que está pasando también con las bases de cambio, con el calcio, con el magnesio, con el potasio, con el fósforo, pero acá estamos teniendo junto con el boro un problema muy claro que estos microelementos están afectando la fertilidad del suelo y de mi conocimiento, por lo menos, creo que tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que está pasando con el valor nutricional de lo que producimos en estos suelos que ya tienen deficiencias de zinc o de boro. Entonces, cuando vamos a ver esto, uno le trata de rastrear qué hay en la literatura publicado, por lo menos grupos en el país que trabajen en estos temas. Creo que hay un grupo en Intech Chascomús, en la Universidad de San Martín, que trabajan con calidad de trigo, calidad de harinas de trigo.
Pero el tema de la deficiencia de zinc está siendo un problema muy serio en la producción de cereales en muchos países del mundo. Ya muchos países que producen arroz están generando arroces biofortificados con zinc. Esto es un ejemplo simplemente en Turquía, mostrando los contenidos de zinc que tiene el bife vacuno que se usa para el falafel, el doner, los quesos, las nueces, mostrando, fíjense ustedes, como en el caso del pan blanco y el arroz hay bajísimos niveles de zinc. Esto llevó a que muchas empresas ya productoras de cereales estén encarando a nivel global programas de biofortificación con zinc. Entonces, siguiendo un poco con todo esto, cuando uno rastrea la literatura va a ver que trabajos no demasiado nuevos del año 2004 muestran de que en una serie acá llaman nutrientes, pero en realidad no son nutrientes, son vitamina C, vitamina B32, proteína, hierro, calcio y fósforo. La mayor parte de los cultivos han perdido valor nutricional en los últimos años en este tipo de componentes con los porcentajes que ven en la lista. Fíjense que no es algo despreciable, vamos desde un 9 a un 38% de valor nutricional. O sea que, como decían los astronautas, creo que en el vuelo del Apolo 13, Houston, we have a problem. Creo que estamos teniendo un problema acá y yo que tengo para mí que no somos plenamente conscientes en la Argentina de este tema todavía. Entonces, siguiendo un poco con el tema, vemos la otra cuestión que tiene que ver con la polución y la contaminación de suelos, que esto tiene que ver con las intoxicaciones con patógenos, todo lo que tiene que ver con metales, plomo, cromo, cadmio, mercurio, son metales pesados. Y yo lo que quiero decir es que este tipo de contaminaciones de tipo puntual claramente están asociadas a temas de polución industrial, no es algo que esté afectando al sector rural, simplemente hay que mencionarlo. Pero si eventualmente hay producciones en lugares donde hay industrias que contaminen, es un tema a considerar. El tema de residuos radioactivos es un tema en Europa, no acá en la Argentina, por ejemplo. Las intoxicaciones por ingesta de micro y nanoplásticos, con lo cual acá nos entran las ley con la obligación del uso de plásticos biodegradables. Tenemos también el tema de la intoxicación con contaminantes orgánicos persistentes, los POP, se conocen mundialmente, que están asociados con pesticidas y están identificados con la Convención de Estocolmo. Y tengo que aclarar que la mayor parte de lo que se utiliza actualmente en el país estamos yendo hacia productos con un impacto ambiental cada vez menor, E y Q. Entonces, la Argentina está en un buen camino acá, pero hay que controlarlo fuertemente. Y finalmente lo que tenemos es un problema que creo que es serio y hay que atenderlo, que es el elevado uso de herbicidas por el tipo de sistema que tenemos en siembra directa. No es que es mal, pero la Argentina es visto por los países, es visto como un país que tiene un alto consumo de pesticidas, fundamentalmente herbicidas, algo que realmente va a haber que corregirlo con rotaciones siempre verdes y el uso de productos menos nocivos, un camino en el que estamos. Y en esto les aclaro una cosa. Me alegro que en este marco de la agricultura regenerativa, creo que hay un 20% de los productores que hayan adoptado este tipo de productos, bajando drásticamente el uso de estos productos y usando control biológico de plagas. 20% no es poco, ¿tá? Entonces, para ir terminando, en nuestro país, para que quede claro, producimos sobre suelos sanos. Eso hay que dejarlo muy en claro. Aunque existen problemas incipientes, pero que están creciente importancia y que pueden llegar a afectar la calidad nutricional de los alimentos que producimos y también las exportaciones, donde en muchos casos existe un requisito con Europa de trazabilidad y cómo estamos produciendo, con lo cual esto hay que estar muy atentos. Hay que insistir en analizar los suelos periódicamente. A la mañana Fernando García habló mucho de esto, de las normas de las 4 R's, que hace para evitar pérdidas ociosas de fertilizante que pueden llegar a contaminar. Prestar especial atención a las deficiencias de zinc, con problemas, creo que habría que estar pensando, lo primero que hay que hacer es estudiar, creo que no está suficientemente estudiado el valor nutricional de lo que estamos produciendo y eventualmente encarar problemas de biofortificación en cereales como otros países. Creo que esto va a terminar pasando acá. Activar biológicamente los suelos con rotaciones siempre verdes, esto se estuvo hablando, uso de bioestimulantes, reemplazo de fertilizantes hidrogenados con fijación biológica. Y claramente después el otro tema, la contaminación, insisto, no es aún un problema serio en el agro, aunque debe prestarse atención al uso de pesticidas en dosis elevadas, algo que ocurre con el problema que hay de malezas resistentes. Hay que persistir y obligar al manejo racional de envases plásticos en los campos y el uso con productos de bajo E y Q.
Y finalmente hay que forzar a una creciente adopción de los sistemas basados en agricultura regenerativa y baja huella de carbono, que tienen que ver también con plantas vivas, y eso es el mejor impacto ecológico que hay para controlar malezas y bajar el uso de los herbicidas. Bueno, dejo el espacio ahora, les agradezco enormemente la atención a todos. Muchas gracias. Bien, Miguel, excelente, buenísimo. Sí. Pero yo lo veo muy interesado. Espera, Ana, no corro. Vamos a darle un feedback al amigo. Siento. Sí. Sentate, sí, por supuesto. Sentite como en tu casa. Bien. Ana, yo te veía muy interesada y sin duda Miguel nos tiró grandes títulos, ¿no? Yo tenía acá impacto en la degradación de suelo, de balance de nutrientes, polución, contaminación, salieron los plásticos, salieron un montón de cosas. Esto a nivel, vos que estás más en el ámbito latinoamericano, ¿no? La primera pregunta que te hago es, ¿estos son temas que se hablan, se tratan con productores? ¿Hay países que están avanzando en esto? ¿Lo que estamos hablando nosotros es relativamente común en algunos agricultores, sobre todo los que trabajan más cerca del consumidor? Sí, definitivamente sí. Y la situación que se ha venido describiendo en el marco de la Argentina es común en algunos países, pero en otros países también hay una situación que se diferencia. Por ejemplo, en el marco de los contaminantes que estaba mencionando Miguel, hay un tema que no se menciona y es el tema de antibióticos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es la resistencia antimicrobiana generada justamente por ese tipo de situaciones. Hay países, y en el marco de lo que se decía en la mañana, del uso, por ejemplo, de bioresiduos, hay países que han regulado mucho eso justamente por el tema de resistencia antimicrobiana, por la existencia, por ejemplo, de algunos parásitos o microorganismos que también pueden generar alguna contaminación en los alimentos. Colombia es un país que restringe mucho eso, que regula mucho eso, justamente por ese contexto más de producción de país. Ahora, hay un tema que también se habla, y no solamente lo que decía Miguel ahí, o se adiciona a lo que dice Miguel ahí, es el tema también de baja reducción hídrica. O sea, ya no es solamente el tema de carbono, es también cómo hacer un uso eficiente del agua, y por eso ahora también hay una medición justamente de productos que tienen bajo consumo de agua, ¿no? Entonces creo que eso es importante, y en el marco, y lo van a ver un poco en la presentación, trabajar con alimentos biofortificados también es una tendencia, pero también creo que es algo que tiene que venir acompañada con la medición de las deficiencias justamente en las personas de micronutrientes, al igual que en la comida que se está generando. Excelente. Bueno, Claudio es un gran alumno, como ven, se la pasó anotando, hasta sacó fotos, así que lo que te voy a preguntar es, porque está bueno que le cuentes a la gente esto, ¿no? Que no está, por supuesto, ni preparado ni nada, bien natural. ¿Qué cosas te impactaron a vos? Y sobre todo, sacaste una foto, ¿no? Una foto sacaste de todo. Contanos de lo que dijo Miguel a vos, ¿qué te impactó? Quiero contar que hace... No se escucha. ¿Tengo no. micrófono? No. ¿El micrófono este? No. Apriete el botón de... Sí. Está, si no le presto el mío, ¿eh? Audio. ¿Puede pasar? ¿Se escucha? Se escucha, parece, doctor. Hola. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hago una pequeña introducción porque sí estaba mirando con mucha atención la estupenda presentación de Miguel y los comentarios de Ana de recién, porque hubo una experiencia en alimentos enriquecidos o fortificados que dio un resultado excelente y tiene que ver con el yodo. Ustedes saben que nuestras sales son yodadas porque en el noroeste argentino aparecían los cogotudos. ¿Saben qué son los cogotudos? Los cogotudos es gente que tenía el cuello muy grande, pero muy grande, y no sabían bien por qué motivo. Y resulta que eso era el bocio. Y el bocio tenía que ver con la deficiencia de yodo. Y la deficiencia de yodo tenía que ver precisamente con el tipo de ambiente en el cual se alimentaban y vivían la gente del noroeste argentino. Motivo por el cual alguien muy sabio dijo, ¿por qué no le ponemos yodo a la sal? Y se acabó el bocio. Esa fue una medida muy efectiva para controlar una enfermedad que en muchos casos provocaba complicaciones muy serias. Yo me pregunto, tal cual planteaba Miguel, y estoy con la cual estoy absolutamente de acuerdo, si enriqueciéramos o fortificáramos alimentos con zinc, como se hizo en la India, y hay una experiencia muy interesante, y en Pakistán,
que ahora precisamente no están en las mejores condiciones, pero se hicieron estudios en niños, un grupo de chicos recibían caramelos enriquecidos con zinc, lo conté el año pasado, y otros que no, y la cantidad de procesos o episodios infecciosos de los chicos que recibían caramelos enriquecidos con zinc, caramelos sin azúcar, caramelos con sustancias que no perjudicaban otras partes de su historia natural. Por supuesto, la incidencia de enfermedades infecciosas fue muchísimo menor. No digo que reemplaza una vacuna, claramente no, pero que resuelve muchos problemas o evita tantos otros, a mí no me cabe ninguna duda. Motivo por el cual, si además tenemos un suelo pobre en zinc, terminamos con gente muy vulnerable porque el zinc es indispensable para el sistema inmunológico, como es la vitamina D o como es eventualmente en algunos casos la vitamina C. Así que yo estoy de acuerdo con el planteo, me parece muy inteligente y lo que decía Ana recién, vamos a un mundo donde todos los alimentos van a tener que ser enriquecidos con algo. Y si es así, ¿la culpa la tienen ustedes? No, les dejo la pregunta planteada. Punto suspensivo. Bien.